aquí, pues no es producto de mi creación, es producto justo de un trabajo que ha venido haciendo la doctora Fina Sanz Ramón a lo largo de su trayectoria profesional, y que bueno, esta parte de lo que es el buen trato, si quien quiera interesarse en el tema y quien quiera profundizar más ahí, puede consultar el libro del El Buen Trato como Proyecto de Amor de la editorial Kairos, y cuya autora es Fina Sanz Ramón. Les cuento que yo me formé justo con la doctora Fina Sanz. Desde hace 13 años vengo colaborando con ella, y bueno, ahora que Kimberly amablemente me invitó a impartir este tema, pues es un tema en realidad pues que no se toca, no se toca porque se habla del maltrato, pero no se habla del buen trato. Se hace evidenciar el maltrato y la violencia, pero de pronto cuando queremos migrar hacia un modelo de buen trato, no tenemos un paradigma, no tenemos un parámetro y no tenemos un modelo que nos permita entender qué sería aquello contrario al maltrato, ¿sí? Entonces, bueno, la presentación va a girar en este sentido. Primero vamos a poner la base de lo que es el maltrato, ver cómo se va manifestando este maltrato en 3 dimensiones: en el nivel social, en el nivel interpersonal y en el nivel personal. Y después vamos a hablar justamente de cómo ir migrando justo hacia un modelo que es el buen trato. Entonces, muy importante hacernos estas interrogantes al inicio, ¿no? ¿Qué es para mí el maltrato? ¿Cuándo nos hemos sentido maltratadas o maltratados? ¿Cuándo nosotros o nosotras vamos ejerciendo ese maltrato? ¿Y cuándo ese maltrato lo vamos virando hacia nuestra persona, hacia mí misma, hacia mí mismo? Entonces son preguntas de reflexión para comenzar, ¿no?, a analizar este fenómeno del maltrato. Y bueno, de acuerdo con Fina Sanz en el 2016, creadora de la terapia de reencuentro, el maltrato es producto de un mal trato. La pregunta es, ¿por qué nos maltratamos? Hay una normalización de esta violencia. El daño, el maltrato y la violencia están tan normalizados que al menos que sea algo brutal, no la reconocemos. Los malos tratos no son reconocidos ni por la persona que los ejerce, ni por la persona que los sufre, y se convierten en patrones que se van repitiendo constantemente y se convierten en guiones de vida. ¿Qué es esto? Hay una normalización de la violencia en todos los niveles, ¿sí? A nivel social, a nivel relacional, a nivel interpersonal. Que al menos que yo vea que una persona le está dando un puñetazo a la otra, puedo observar un maltrato físico evidente. Pero y vamos a ver a lo largo de toda la presentación, que hay muchas formas de maltratarnos y de ejercer violencia que está tan normalizada que no la podemos ver, que no la podemos mirar, que se va justamente ejerciendo de la parte social, va permeando a las familias, y a partir de eso la vamos integrando como hábitos naturales en nuestras personas. Cuando logramos reconocer el maltrato, queremos salir de ahí, pero no sabemos cómo, porque no hay un modelo alterno. No hay algo que me diga lo opuesto al maltrato, pues es el buen trato, ¿verdad? Hasta hace poco pues se está hablando de ello, pero anteriormente no. En varias ocasiones se justifica el maltrato porque se piensa que la persona que lo ejerce nos ama. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado esta frase de te pego porque te quiero, ¿no? O mira, me está celando, entonces me quiere un montón, me quiere mucho. Entonces empezamos a ver los modelos de maltrato como una situación normalizada, no solamente como aquella que se ejerce, sino también aquella que se va discutiendo, que aparece en los discursos. El maltrato existe en 3 dimensiones. El maltrato se produce en el afuera, pero también se produce en el adentro. El maltrato se reproduce en un nivel social, en un nivel relacional y en un nivel personal. Por lo tanto, necesitamos analizar esta manifestación de maltrato en estas 3 dimensiones. En este sentido, hay un maltrato social
¿Qué es esto? Vivimos en una estructura social patriarcal donde hay una estructura de poder, donde hay una estructura de dominio y sumisión, ¿sí? Y esta estructura de dominio-sumisión tiene ciertos valores que se van ejerciendo y se van ejerciendo en muchos contextos y desde muchas estructuras, ¿sí? A nivel relacional también se van reproduciendo esta situación de dominio-sumisión y lo vamos reproduciendo a través de los vínculos. Pero también a nivel personal, eso lo vamos integrando como parte de nuestra cotidianidad, de tal suerte que el maltrato y la violencia se invisibiliza y se normaliza. En este sentido, a nivel social, vamos a ver que hay un sistema patriarcal que establece una serie de valores que sienta las bases de una convivencia donde se normaliza. Por lo tanto, se invisibiliza el maltrato y se instala como parte de un sistema social. El maltrato social viene justo con una violencia estructural, que lo podemos ver en las desigualdades sociales, en la valoración jerárquica que parte de la desigualdad social y en las valoraciones de acuerdo a las diferencias sexuales. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto, ay, qué bueno que tienes niño, ¿no? Es el hombrecito. Y por ejemplo, cuando nace una niña, en primer lugar, dentro de la familia, pues de pronto dicen, ay, bueno, pues es niña, ¿no? O sea, como un poco de resignación al respecto. Bueno, está bonita, ¿no? Pero cuando nace un niño dentro de la familia es un gozo, es un disfrute, pues porque es justamente el heredero o aquel que va a transmitir el apellido, etcétera. En este maltrato social podemos ver esta relación de poder que se normaliza. Y entonces vamos a ver que hay una serie de estructuras y de valores. Es decir, vale más un hombre que una mujer. Vale más un blanco que un negro. Vale más una persona heterosexual que una persona homosexual. Todo esto se configura en un sistema de creencias que es interiorizado por las personas. Este sistema de creencias se reproduce de manera sutil hasta en las sociedades más progresistas, ¿sí? Y entonces empezamos a ver toda una serie de manifestaciones alrededor de violencias que son explícitas y que, por ejemplo, lo podemos ver aquí en México, ¿no? Con toda esta ola de feminicidios que han aquejado. Pero no solamente los feminicidios, o sea, eso es una parte de esa expresión, ¿no? Los desaparecidos, las torturas, etcétera. Esta parte de la guerra contra el narcotráfico que se desató de hace unos años para acá, pues también trajo consigo toda una serie de maltrato a nivel social, ¿no? Esta estructura hace justamente que tengamos una serie de creencias, de valores y roles, y esto es una base de un sistema que van integrando las personas, las van interiorizando y se reproducen en las relaciones interpersonales como si fueran un mandato de género, ¿sí? Para que se puedan reproducir a nivel social, vamos a ver que necesitamos de agentes socializadores. La familia, la escuela, los grupos de pares, los medios de comunicación, la música o los dichos y refranes, pues fungen justamente como estos agentes socializadores. Vamos nosotros que estamos viviendo en una sociedad y en esta sociedad pues vivimos, ¿no? Esta familia se va reproduciendo en esta sociedad y vamos viendo que de pronto en función de si es hombre o si es mujer, se van reproduciendo o se les van permitiendo a las personas hacer una serie de cosas u otras. Se van valorizando más unas cosas que otras, ¿no? En la escuela, por ejemplo, hasta antes de este gobierno, bueno, pues las niñas tenían que ir de falda y los niños de pantalón, porque ese es un mandato y a eso se le da valor, ¿sí? Entre los grupos de pares también, a partir de estos juegos simbólicos que vamos haciendo, pues también se va observando esto. Algo que es muy tradicional, por ejemplo, acá, es en las fiestas de cumpleaños, cuando decimos, estamos cantando las mañanitas y después de cantarle las mañanitas le pedimos al cumpleañero que le dé una mordida al pastel. Y entonces, como acto de cariño o de reconocimiento al cumpleañero, pues lo agarramos de la cabeza y lo azotamos contra el pastel.
¿no? Y entonces todo el mundo ríe y todo el mundo aplaude y todo el mundo festeja y pensamos que esa es la manera correcta de festejar un cumpleaños, cuando no observamos que justamente eso es un acto de violencia, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo la familia pues se va convirtiendo también en esta parte de agente socializador del maltrato. La música, por ejemplo, es otra parte también muy importante de ello. Podemos observar, por ejemplo, las letras de las canciones, ¿no? Inclusive hasta las bailamos. Hay una cumbia por ahí muy popular, justo que menciona, ¿no? Mátala, 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 mátala. No tiene corazón, mala mujer, y además hasta la bailamos. Entonces ahí también podemos ver cómo la música se va encargando justo de transmitir esta parte del maltrato que se da a nivel social y que se va integrando y va permeando hasta las familias y hasta las personas, ¿sí? Los dichos populares, pues también son un ejemplo de ellos, las películas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido al cine y hemos visto, por ejemplo, una película y si es de acción y hay violencia y hay sangre, salimos con una satisfacción y decimos, ah, qué buena está esta película, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos una película donde no hay ninguno de estos componentes, podemos decir, ay, qué aburrido estuvo, ¿no? Entonces vamos viendo que en función de este tipo de cosas les vamos dando valor y ese valor justo es lo que va haciendo que se vaya permeando y que vaya pasando a las siguientes generaciones. La dicotomía de género, ¿no? Lo que les mencionaba, si es femenino o si es masculino, a lo femenino pues le otorgamos determinados valores, a lo masculino determinados valores. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños cuando se caen y lloran, ya, sóbate y sigue caminando. No llores, pareces niña. Entonces, el mensaje que hay detrás de ahí es, si el niño se cae y llora, pues ha perdido un valor social y entonces, ¿con quién lo comparamos? Pues con una niña, ¿no? Lo masculino está sobre lo femenino, como soy hombre, tú me perteneces, ¿no? Las relaciones jerárquicas de poder, ese es otro agente socializador. La estructura en las relaciones de dominio, sumisión y la reproducción de las relaciones de poder en las diferentes esferas donde nos relacionamos, ¿sí? Entonces vamos a ver que de manera social hay muchos agentes socializadores en donde se va permeando el valor por la violencia, el valor por el maltrato, ¿no? Y que de pronto, bueno, no lo alcanzamos a ver porque se vuelve normal. Sin embargo, al otorgarle poder a una cosa y desvalorizar otra, es ahí justamente donde vamos teniendo estas relaciones de dominio-sumisión, ¿no? Estas jerarquías de poder, yo soy más que tú vales menos, etcétera. Muy importante, les quisiera compartir que hace tiempo se hizo en la última encuesta de Ensanud, de salud y nutrición, una de las cosas que, por ejemplo, encontraban es que los hombres van poco al médico, ¿no? Los servicios de salud a nivel preventivo, a nivel de medicina preventiva, es empleada más por las mujeres que por los hombres. Los hombres no tienen, pareciera que los hombres cuando van al médico, van cuando tienen alguna situación de alguna enfermedad ya grave, ya en una etapa avanzada de la enfermedad, pero como lo que les han dicho es que los hombres se tienen que aguantar como los meros machos, pareciera que ir al médico tiene una percepción donde están perdiendo un valor social, ¿sí? Y entonces, en este sentido, pues cómo los hombres van a perder ese valor social. No, me tengo que aguantar porque soy hombre, porque me aguanto como los meros machos, y al menos que el dolor ya no se aguante, pues uno acude al médico, ¿sí? Desafortunadamente, la calidad de vida de los hombres se ha venido deteriorando gravemente y se mueren más hombres que mujeres. Y eso tiene que ver justamente con el permiso de poder sentir, con el permiso de explorar su cuerpo, con el permiso de ponerse en contacto, no solamente desde lo que es valorado para los hombres, que son los genitales, sino también ponerse en contacto con la escucha del cuerpo. Sin embargo, desde la parte femenina es más valorizada la escucha del cuerpo, la parte de podernos tocar, de ahí que nos estemos comprando también las cremas para la belleza, aparte de otros componentes sociales, pero que podemos disfrutar mucho, por ejemplo, el peinarnos, el acicalarnos, el rociarnos, por ejemplo, las cremas en el cuerpo, etcétera, porque eso
es permitido para nosotras las mujeres, ¿no? Como este contacto más globalizado con nuestro cuerpo, pero hay un tabú también, pues, en la parte genital. Ajá, entonces, bueno, son algunos ejemplos de cómo algunas cosas se valoran en hombres, cómo otras cosas se valoran en mujeres, y que eso nos lleva justamente a establecer jerarquías de poder. Los valores se van normalizando. La guerra, la lucha, la pelea, la discriminación, la humillación, las violaciones, todos esos son valores que son permitidos de pronto de manera social y que van haciendo justamente que sea algo común y corriente en las sociedades, ¿no? Dentro del currículum les decía Kimberly que doy clase en Acapulco, ¿no? Entonces de pronto pues las primeras situaciones ahí por la guerra contra el narcotráfico se generaron pues mucho miedo, mucho temor, mucha incertidumbre, ¿no? Por lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué creen? Que después de determinados años donde se suscitaba una situación violenta y al otro día también, los pobladores empezaron a verlo como algo normal, ¿sí? Entonces vamos viendo que la exposición repetida de esta violencia, de esta pelea, se va permeando, se va haciendo normalizada. Sin embargo, a raíz de esta situación, se va potencializando el miedo, el odio, la desconfianza. ¿Sí? Y entonces empezamos justo a tener una serie le llamamos heridas, ¿no? Heridas que se van generando de manera social, de manera interpersonal y pues también de manera personal, ¿no? ¿Qué ocurre con la violencia de género? Que es una manifestación también del maltrato a nivel social. Se tiende a justificar la violencia de género. Ah, pues si le pegó, habrá hecho algo, ¿no? Por algo será. Bien merecido se lo tenía. Si la violaron es porque andaba de fácil en la calle, pero ella se lo buscó, mira cómo se viste, ¿no? Entonces vamos viendo que también vamos permeando y justificando esta violencia que se da en torno al género, pero también la violencia a nivel social que se va dando, ¿no? En un estudio que hizo una de mis alumnas en Acapulco, justo donde estaba viendo, bueno, cuáles eran, cómo había cambiado, ¿no? La historia del puerto de Acapulco a raíz de toda esta guerra contra el narcotráfico, se puso a hacer entrevistas y ella misma descubrió algo, ¿no? Que la misma gente, en su afán de sentirse protegida o que no les iba a pasar algo, mencionaban, y era una manera también de justificar esa violencia. Pues si lo mataron es porque seguramente andaba en malos pasos. Es que si fueron a tirotearlo, es que seguramente tenía nexos contra el narcotráfico, ¿no? Es que si le pegaron y lo encerraron es porque tenía problemas con A, B o C. Entonces vamos viendo que esta manera de justificar la violencia tiene que ver justo por estas estructuras sociales y por otro lado para sentir que a mí no me va a pasar, porque yo no estoy en malos pasos, porque yo soy una buena mujer, porque yo no ando sola en la calle, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos viendo que como parte de esta estructura patriarcal y este maltrato a nivel social, vamos viendo formas también para ir justificando estas violencias y estas manifestaciones de violencia que se van expresando en diferentes niveles. En este sentido, y regresando a lo que es la violencia de género, observamos que las mujeres son consideradas como una propiedad de los hombres. Son parte de sus pertenencias, un objeto al que se le puede maltratar o destruir física y psíquicamente a través de los elementos simbólicos que representan el poder. En este sentido, pues en los genitales, ¿no? Entonces vamos viendo cómo en las diferentes culturas, cuando llega una cultura y se instala en un territorio que no es el suyo, que es ajeno y que quiere conquistar, colonizar, etcétera, parte justamente de poder establecer esta jerarquía y este dominio sobre ese pueblo, pues es violando a sus mujeres, ¿no? Como un elemento simbólico y de poder. La violencia de género es la violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Y es una violencia autorizada desde una estructura de poder. Pero ¿qué observamos, por ejemplo,
¿Y qué ocurre ahora con el maltrato relacional? Ahora vamos a dar otro salto. Las relaciones de poder que se aprenden en el modelo social son reproducidas en las relaciones que se dan entre los hombres y las mujeres. El maltrato abrupto y físico es fácilmente visible, pero el maltrato sutil es justo el más difícil de detectar, ¿no? Esta parte de decir, pues es que no, mi marido no me pega, me trata bien, ¿no? No me maltrata, no ejerce violencia sobre mí, pero hay humillaciones, por ejemplo, hay control, ¿sí? ¿Por qué te estás vistiendo de esa manera? ¿A quién vas a ir a ver? A ver, pásame la contraseña de tu celular. Si me quieres, me tendrás que incluir como parte de tus amigos en Facebook, ¿sí? Y entonces es una forma también de maltrato, pero es muy sutil, no la alcanzamos a observar. Por lo tanto, no la detectamos y pensamos que no estamos viviendo en una relación de violencia, donde no hay maltrato, ¿sí? Y entonces, pues estas son unas manifestaciones de estos maltratos que son muy sutiles, ¿no? La humillación, la desvalorización, el insulto, el control sobre la persona, el aislamiento, los celos, ¿sí? Entonces, son manifestaciones de estos maltratos que se dan a nivel interpersonal. Los sobrenombres, los apodos, el hacer y justamente pues acrecentar los defectos físicos de las personas, etcétera, los chistes sexistas alrededor de ello, pues tienen que ver también con este maltrato sutil, ¿sí? Y bueno, considerando también nuestra época actual, el boom que ha tenido la tecnología, vemos cómo estas redes sociales, a través de las redes sociales, pues se van permeando también, ¿sí? El control, el poder sobre las personas, etcétera. Estos ejemplos que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? A ver, ¿con quién estás? Te veo en línea y no estás conmigo, ¿no? ¿Con quién estás charlando? ¿Con quién estás platicando? ¿Sí? Ah, no, si no me das el número, la clave de tu teléfono celular, no alcanzamos a ver que hay un espacio público, que hay un espacio privado. Generalmente, los hombres tienen mucho espacio público, mientras que las mujeres carecemos de él, ¿no? Y entonces necesitamos justamente visibilizar que esto tiene que ver justamente con el control que quieren ejercer sobre las mujeres. ¿Qué pasa con el maltrato personal o el maltrato en lo interno? ¿Sí? ¿Cómo hemos interiorizado ese maltrato social? ¿De qué manera lo vamos reproduciendo en nosotros mismos, en nosotras mismas? Necesito entender cómo he construido mi identidad de manera subjetiva, cómo he aprendido a establecer los vínculos afectivos y las relaciones, para darme cuenta también cómo yo estoy reproduciendo ese maltrato en mi persona. Porque al final del día estamos en una estructura social, la familia forma parte de esa estructura social y yo crezco dentro de ese seno familiar. Entonces hay un flujo de comunicación de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. De tal forma que conforme pasa el tiempo, lo voy interiorizando y lo voy integrando. Y lo voy reproduciendo y no me doy cuenta en qué momento me estoy maltratando de manera personal y ni siquiera me estoy dando cuenta de ello, ¿sí? Conocí a una persona que decía que tenía problemas, por ejemplo, para comer, para dejar de comer, pero que había establecido un mecanismo para no hacerlo. Y entonces consistía en que se pellizcaba cada vez que le daban ganas de comer, se pellizcaba, ¿no? Ahí hay un maltrato interno, hay un maltrato personal. Y entonces necesito mirarme y darme cuenta, pues, cómo es mi autopercepción, cómo me veo, cómo creo que soy, qué creencias tengo, ¿no? Y esas creencias, pues, tienen que ver justo con una situación muy añeja de lo que me han dicho que es una buena mujer o un buen hombre, ¿sí? De lo que en apariencia tiene que constituir una mujer. Una mujer nunca está bien estando sola, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito empezar a verme y a ver cuáles son estas creencias que voy arrastrando y que me van justamente llevando a reproducir ciertos guiones de vida, ¿sí? Las fantasías que tengo con respecto al vínculo, por ejemplo, toda esta parte
del amor romántico y de que va a llegar un príncipe azul y me va a rescatar, entonces yo necesito un hombre grande, fornido, que me proteja, ¿no? Que esté conmigo, y de esa manera yo voy a estar feliz y voy a estar segura, ¿sí? Y entonces en esa fantasía, pues implica justamente cómo delegarle a otro la responsabilidad de mi autocuidado. Si tengo o no tengo espacios personales, eso es algo también muy importante que tengo que ir observando, ¿sí? Una cosa que también nos dice Fina Sanz es que cuando hemos vivido directa o indirectamente un maltrato, queda como una impronta en nuestra vida y fácilmente nos maltratamos, ¿no? Esto es algo bien interesante y muy importante de observar, porque necesito justamente pues echarme un clavado hacia adentro y darme cuenta cuántas veces me han maltratado y cuántas veces he maltratado, justo con las preguntas que yo les ponía inicialmente, ¿sí? Porque en muchos casos, bueno, a partir de eso, pues voy aceptando el maltrato como parte de mi vida. Si mi madre, mi padre, ¿no? Las personas cercanas a mí me han maltratado, pues entonces aprendo que el maltrato es algo normal en la vida, es algo normal en mi vida. Entonces acepto que me maltraten o acepto maltratarme a mí misma. Cuando nos maltratamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, se quedan heridas. Heridas corporales que a la larga se somatizan a través de dolores corporales. Esos dolores corporales son dolores del alma, ¿sí? ¿Qué ocurre? Y aquí voy a plantear esto que nos dice Fina Sanz en los talleres que tenemos sobre autoconocimiento con ella, donde nos dice que el cuerpo es un cuerpo sagrado. Y además es un cuerpo con el que nacemos, con el que crecemos y con el que nos vamos a morir. Lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida se va guardando en el cuerpo. Luego entonces todas las heridas también se van guardando en el cuerpo. Cuando somos pequeñitos, cuando somos bebés, pues requerimos de mucho cuidado de las personas que están a nuestro alrededor para sobrevivir, ¿no? Si una mamá no hace el vínculo con su bebé, entonces lo va a dejar morir de hambre, ¿sí? Imagínense nada más una mamá que medio duerme y escuchar el llanto de un bebé en todo momento y además estarle dando de amamantar y además de cambiarle el pañal, etcétera. El vínculo que se tiene que establecer entre madre e hijo tiene que ser muy fuerte, ¿sí? Pues para que yo quiera seguir alimentando a esa cría, a ese bebé que acaba de llegar a este mundo, ¿sí? Pero el bebé viene abierto a lo que ocurre en experimentar, a ver, a observar, etc. Los niños se guían justo por un montón de reflejos y de estímulos que hay a su alrededor. Entonces, si hay una buena convivencia, si hay armonía, pues el bebé está abierto. Pero de pronto, si llega alguna situación y el niño escucha atrás, ¿no? El niño se espanta. No sabe qué ha ocurrido, pero sabe que eso no le ha agradado. ¿Qué ocurre con ese detrás? ¿No? De golpe, el cuerpo se empieza a contracturar. Porque lo que están leyendo justamente es que algo afuera está mal. Y eso que está afuera puede provocar que yo me sienta angustiado. Porque eso que está afuera y que yo todavía no sé qué es, me puede poner en peligro. Y puede poner en peligro mi integridad física. Y entonces el cuerpo reacciona en consecuencia. ¿Qué ocurre con el cuerpo cuando se siente que está amenazado? Se empieza a contracturar. Se le contracturan el cuerpo, los trapecios, los músculos, el corazón va latiendo más fuerte, se secretan jugos gástricos en el estómago, etc. Imagínense un día, imagínense una semana, imagínense una situación por un mes o por años. Va a ocurrir en el cuerpo un desgaste psicofisiológico que justo lo va a llevar posteriormente a tener dolores corporales y empezar a somatizar. Y entonces
nosotros vamos viendo pues cómo la gente se va enfermando y se van generando pues enfermedades crónicas degenerativas, ¿sí? Pero lo que hay debajo de ese tras, ¿no? Ocurrió algo ahí que el niño no alcanzó a observar qué era, ¿sí? Y que probablemente haya sido un plato, que esporádicamente a alguien se le pueda romper un plato, pero si fue de manera constante es que en ese ambiente hay algo, muchas veces violencia, ¿sí? Y que esa violencia me va generando heridas internas. Y entonces esas heridas se van guardando en el cuerpo, las empiezo a somatizar, pero los dolores es lo que se ve, lo que se alcanza a observar, lo que está a flor de piel. Pero lo que hay dentro, eso justamente pues es un dolor del alma, ¿no? El alma está llorando en este sentido, por alguna situación que ocurrió ahí. Muy importante el reconocimiento de las emociones, ¿no? Que hasta aquí he querido abarcar todo lo que tiene que ver con el maltrato. Pero ¿qué pasa con este tránsito? O sea, ¿cómo poder instalar un modelo alterno? ¿Sí? Un modelo que me permita justo transitar de un modelo de maltrato a un modelo de buen trato. Bueno, aquí será y jugará un papel muy importante el reconocimiento de las emociones. Todas las emociones son parte de los seres humanos. No hay buenas emociones ni malas emociones, todas cumplen con una función. El hecho de tener yo miedo, ¿sí? Me permite ponerme en una situación de seguridad porque algo está pasando en el entorno que no me checa, que no me cuadra, que puedo estar yo percibiendo que puede estar en peligro mi integridad física. Entonces, sentir miedo es importante, ¿no? Sentir la emoción del amor, ¿sí? Eso me permite vincularme con otro, pero también se vale sentir este sentimiento de tristeza y de enojo, etcétera. Y entonces vemos que las emociones fungen un papel importante en la vida de los seres humanos. Sin embargo, en esta incisión que nos hacen, pues solamente nos permiten demostrar ciertas emociones a los hombres y ciertas emociones a las mujeres, ¿sí? Y entonces en esta parte del reconocimiento de las emociones, como los hombres tienen permitido enojarse, pues si están tristes también se manifiestan conductas de enojo, aunque estén tristes y lo que quieren sea llorar. Pero como llorar los devalora, no se van a permitir llorar y entonces, ¿qué si se les permite a los hombres? Enojarse. Y entonces sale una explosión, ¿no? Una explosión a través de un acto violento y ¡zas! ¿Sí? Las mujeres que nos ocurre, sí, pobrecita, llórale, llórale porque sí, mira, te ocurrió esto, lo que sea. Y además vamos con la comadre y le lloramos, y vamos con la vecina y le lloramos, y voy con mi mamá y le lloro. Y entonces esa es una manifestación que inclusive es valorada en las mujeres. Ay, mira, pobre mujer, no se va a ir al cielo, con todo y zapatos, ¿no? Porque es bien buena. Mira cómo llora, mira cómo sufre. Eso es lo que se le valora a la mujer. Ah, pero en el momento en que se enoja, qué fea te ves, ¿no? No, no, no. Eso no lo puede hacer una mujer. Entonces vamos viendo que aunque las emociones son parte del ser humano, hay emociones que son permitidas de acuerdo al género, ¿sí? Lo que no nos dicen es que todas las emociones están perfectas y todos tenemos derecho a tenerlas, a experimentarlas, a nombrarlas. ¿Sí? Las emociones tienen un cuerpo. Cada emoción tiene un cuerpo, ¿sí? Hace tiempo que participé en una investigación sobre inteligencia emocional, veíamos, por ejemplo, pues a través de las diferentes culturas, qué emoción se podían ubicar más fácilmente en función justamente de esta situación cultural. Nos comentaba Harald Trauer, que fue con el investigador con el que trabajé, nos mencionaba, ¿no? Que por ejemplo en Medio Oriente, la emoción de la felicidad no era reconocida fácilmente. Y por ejemplo, en los latinos, la felicidad es lo que se reconoce más fácilmente. Pero también vamos viendo como ciertos perfiles, ¿no? En una prueba que hacíamos donde se ponía un rostro, por ejemplo, neutro, después poníamos
un rostro con una emoción y después a la persona se le daba a escoger. Y se le decía, a ver, de esta gama de emociones, tú indícame qué emoción viste. Bueno, veíamos que las mujeres reconocían fácilmente la tristeza, pero se confundían con las emociones de enojo. Que los hombres reconocían fácilmente el enojo, pero confundían la tristeza. Que los médicos, por ejemplo, no reconocían el asco. Y así, entonces vamos viendo cómo de pronto también por nuestra historia de vida hay ciertas emociones que podemos identificar más fácilmente y dejamos de lado otras, ¿sí? Por eso es muy importante, justo en este tránsito del maltrato al buen trato, una de las cosas que es súper importante es primero, darnos cuenta que las emociones son emociones y son buenas para nuestra vida. Son perfectas, diría Fina. Que las emociones se manifiestan en el cuerpo, que el cuerpo tiene una emoción y que entonces vamos viendo que de pronto cuando estamos enojados ceñimos el rostro o empezamos a tensar esta parte de la mandíbula, ¿no? O cuando estoy sorprendido hasta abro más los ojos, o cuando estoy triste hasta pongo la mandíbula, esta parte de la comisura de los labios hacia abajo, ¿no? Pero que además este cuerpo también tiene una respiración. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos que algo que está a nuestro alrededor, pues me puede generar peligro, empiezo a cortar la respiración y empiezo a tener una respiración, por ejemplo, clavicular o torácica. Pero cuando estoy contenta, cuando estoy alegre, cuando estoy feliz, empiezo a tener pues una respiración completa, ¿no? Donde justamente todos los pulmones, el diafragma y demás, pues se expanden porque yo me siento en paz y tranquila y se abre el cuerpo. Y que bueno, cada emoción corporal, cada emoción también tiene una sensación corporal, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Me siento acalorada? ¿No me siento acalorada? ¿Siento frío? ¿Empiezo a sudar? ¿Qué es lo que ocurre en mi cuerpo? Y que todo esto tiene una repercusión en la salud. Por eso es muy importante, y que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo transformar esas emociones que nos generan malestar? ¿Sí? Y entonces resulta que yo en la mañana tuve una discusión con alguien y me enojé. Y salí de la discusión y pasó hace una hora y sigo enojada. Y pasaron 5 horas y sigo enojada. Y llegó la noche y sigo enojada y me voy enojada a la cama y ni puedo dormir. ¿Sí? Pues ahí esa sensación que me pasó a las 7 de la mañana me duró absolutamente todo el día. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo? Lo estoy maltratando. ¿Qué puedo hacer? Primero, pues necesito identificar qué emoción tengo, ponerle nombre, observar cómo se está manifestando en mi cuerpo, cómo se encuentra mi rostro cuando estoy enojada, qué me dice mi estómago, en qué parte del cuerpo se está alojando ese enojo. Y a partir de eso, poder saber que yo puedo tener un recurso de autoayuda propio, que es la respiración. Y entonces empiezo a respirar profundamente para traer a mi cuerpo más paz, más tranquilidad, más relajación y permitirle al cuerpo que esa emoción salga de mí para que se recicle. Entonces, no es que no reconozca el enojo, claro que lo reconozco, por eso lo tengo que nombrar, pero también necesito darme cuenta que no puedo mantenerme todo el día enojada, porque eso va a tener un costo para mi salud. Por eso la respiración será un elemento muy importante de ayuda, de escucha, para que eso me permita sacar la emoción y poderla reciclar. Para eso necesito escucharme, pero escucharme de manera compasiva, sin juzgarme, sin decir, a ver, Angelina, qué bárbara, ¿cómo fue posible que te hayas enojado por esto? ¿No? Sino por el contrario, decir, bueno, pues es que me enojé, me molesté por A, B, C. Se vale enojarme, pero también se vale que esta emoción yo la pueda sacar de mi cuerpo. Es muy importante que en este tránsito también, para ir generando ese buen trato, yo pueda ir detectando esas heridas emocionales. Yo les decía, bueno, una herida emocional es un daño que la persona siente como consecuencia de una violencia ajena, manifiesta o sutil.
y también cuando nos desvalorizamos. Entonces, recuerden lo que les comenté, ¿no? Esas heridas se van guardando en el cuerpo. ¿Sí? Y entonces es muy importante darme cuenta que de pronto cuando alguien me dice algo, pues ¿por qué me molesta que me lo esté diciendo? Tal vez me molesta porque me está tocando una herida. Pero para eso será muy importante la autoescucha, para poder detectar esa herida emocional y poder atenderla. Muy importante darnos cuenta que la mayoría de las heridas que se dan en las personas son heridas en la infancia. ¿Y por qué? Pues porque cuando estamos pequeñitos, estamos completamente desvalidos. Necesitamos forzosamente de otra persona que nos cuide, que nos ayude, que nos cambie el biberón, que nos atienda, que nos dé de comer, que nos lleve al médico si estamos enfermos, etc. Somos muy dependientes de esos cuidadores primarios. Cuando yo me siento en una situación de indefensión, pues cualquier situación me puede estar generando una herida. Por eso será muy importante echar un clavado adentro para ver qué es lo que pasa con esas heridas. ¿Sí? Hay también heridas de género, de lo que es permitido a un hombre y de lo que le es permitido a una mujer, ¿no? Y a partir de eso, bueno, se van generando una serie de heridas. Hay también heridas por la condición social y también hay heridas históricas, ¿sí? En las heridas históricas y sociales es importante pedir perdón y reparar el daño. Pero también en las heridas que se van generando de manera interpersonal y personal es muy importante perdonar y reparar el daño, ¿no? Y a veces yo misma me tengo que perdonar y yo misma tengo que buscar la manera de ir reparando el daño que yo he hecho a mí misma y a mi propio cuerpo. Cuando alguien toca una herida, se genera una reactividad emocional, ¿sí? Por eso será muy importante detectar qué herida me está tocando ese comentario o cuando me dice tal cosa, qué herida se me está abriendo, qué ocurre ahí, muy importante, ¿sí? A nivel social será muy importante reconstruir, ¿no?, las relaciones de paz, trabajar los duelos pendientes, pedir perdón y favorecer lo que le llamamos resiliencia. Pero ¿qué pasa con los modelos de buen trato? ¿Qué es el buen trato? ¿Con qué se come el buen trato? ¿No? O sea, ya desmenuzamos lo que es el maltrato. El maltrato en lo social, el maltrato en lo relacional, el maltrato en lo interpersonal y en lo personal. Vamos viendo que hay algunas cosas que son importantes para esa transición de ese modelo de maltrato a un modelo de buen trato. ¿Pero qué es el buen trato? ¿No? Si bien reconocemos fácilmente lo que es el maltrato, pues de pronto cuesta trabajo poder entender qué es el buen trato. Fina Sanz nos menciona, si queremos dejar el modelo de maltrato, hay que tener otro modelo alternativo. Habrá que crear otro concepto, otros contenidos, otros valores y otros comportamientos. El buen trato es el otro polo del maltrato. Ambos son polos, pero de un mismo eje. Por lo tanto, si yo quiero construir un modelo de buen trato, necesito crear nuevas formas de comportamiento, un comportamiento alternativo para que entonces yo pueda tener pues dos parámetros. Y entonces yo podré decir, pues no quiero el maltrato en mi vida, pero entonces, ¿qué quiero? Si no construyo un modelo de buen trato, es como si me tirara al vacío. Porque entonces, ¿qué hago? Justamente por eso es tan difícil de pronto salir de las relaciones de violencia. Porque las relaciones de violencia y de maltrato, pues esos son modelos muy conocidos socialmente. Y de pronto cuando una persona se separa del esposo porque le pegaba, se busca relaciones con el mismo perfil y me siguen pegando y me siguen maltratando, ¿no? Porque la persona no ha construido un modelo alterno que le permita pararse en otro lugar. Ajá, por eso será muy importante ir creando nuevas formas de comportamiento que me permitan tener otro modelo alternativo y poder decir, pues no quiero maltrato, pero sí por lo menos sé
hacia dónde quiero ir caminando. Por lo tanto, necesitamos justamente ir creando esos comportamientos y esos valores en lo social, en lo relacional y en lo interno. ¿Qué pasa si solamente trabajo en un nivel? Pues si solamente trabajo en lo interno, pero no hay un parámetro social, la situación se va a repetir. Pero si nada más trabajo lo relacional, pero no trabajo lo interno, entonces estoy condenada a repetirlo nuevamente. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de paradigma, en donde en la parte social, pues hay un valor, ¿no? En la parte de la estructura de colaboración, de paz, de establecer relaciones de equidad, de igualdad, de amor por el prójimo, etcétera, ¿sí? En la parte relacional, tendremos también que establecer estas relaciones de equidad que se pueda reproducir en los vínculos amorosos que vamos reproduciendo. Y en la parte personal, en la parte interna, necesitamos justamente la escucha, la empatía, la solidaridad, la sororidad, etcétera. Es importante tener conciencia que este modelo no existe, no lo tenemos integrado como una sociedad. Por lo tanto, tenemos que crearla. Y aquí es cuando, por ejemplo, la gente que me llega a consultar, pues yo les comento, ¿no? Esta situación puede ser muy creativa, muy innovadora, y puede ser tan padre como cada uno quiera, ¿sí? Tan bonita como cada una de nosotras quiera, porque como no hay un modelo fijo, yo puedo irme creando mi propio modelo de buen trato. Y entonces eso me abre un mundo de posibilidades porque me permite crear, innovar, hacer cosas que a lo mejor pues no sabía que estaba dentro de mí, que lo puedo ir sacando y explorando en ese momento. ¿Qué pasa justo con el modelo de maltrato? Existe, porque inclusive existe un verbo que se pone así, se llama maltratar, pero no existe el verbo bien tratar. Inclusive si ustedes lo ponen en la computadora, pues verán justamente que hasta dice que está mal escrito. ¿Qué ocurre si no creamos un verbo y un sustantivo bien tratar? ¿No? El verbo bien tratar y el sustantivo del buen trato. Pues nosotros lo sabemos que solo existe lo que se nombra. Entonces solamente existe el maltrato. Pero si queremos crear un modelo de buen trato, necesitamos forzosamente nombrarlo. Para trabajar en un modelo de buen trato hay que crear la palabra, el verbo y darle un contenido. Y es importante usar el concepto buen trato como una forma de expresión del respeto, del amor, porque lo merecemos, ¿sí? Y porque eso lo podemos manifestar también en nuestro entorno inmediato. Por lo tanto, un modelo de buen trato también se tiene que expresar en la parte relacional, en la parte personal y en la parte social. Así como el maltrato se manifiesta afuera y adentro, el buen trato se tiene que reproducir también en el afuera y en el adentro. ¿Sí? Y bueno, pues es que hay que comenzar con cosas muy sencillas, que tienen que ver justo pues con aprender a cuidarse, ¿no? ¿Cómo escucho mi cuerpo? En este momento tengo hambre. ¿Qué necesito? Ir a comer, por ejemplo. Es una manifestación de autocuidado. No, pero además me voy a preparar una ensalada que me sale deliciosa y eso tiene que ver, y la hago con mucho cariño y mucho amor porque me la voy a comer yo, ¿no? Entonces es una manifestación de buen trato hacia mí misma. El cuidado mutuo, ¿no? Como cuido a los demás, pero también como permito que me cuide. Y otra parte muy importante es la construcción de la familia afectiva, que más adelante vamos a ver, ¿sí? Aprender a cuidarse, ¿qué implica? ¿Sí? Por un lado, darnos cuenta que tenemos derecho a estar bien, a vivir en el bienestar. Aprender a escucharse, aprender a escuchar el cuerpo, las emociones, los pensamientos.
hacer un compromiso personal conmigo misma para poder estar en una zona de buen trato. Darme cuenta que también tengo límites, que no tengo por qué poder con todo. Y aquí quisiera detenerme un momento porque parecía que nuestra cultura, ¿sí? La cultura mexicana, tenemos integrado en que las mujeres tenemos que ser superwoman, ¿no? Y entonces tengo que salir a trabajar y tengo que atender a los niños y tengo que mantener la casa bien aseada y tengo además que guisar muy rico y tengo. Y entonces termino completamente enojada, rebasada, estresada, ¿no? Y entonces no estoy contenta con lo que hago, ni en los diferentes espacios donde me muevo. Darme cuenta que tengo un límite implica que no puedo con todo, ¿sí? Y entonces eso implica también aceptar mi frustración de no poder con todo y saber que no tengo por qué ser la supermujer, ni tengo que ser perfecta, que también soy defectuosa y que eso también está bien, ¿sí? Por lo tanto, también eso implica saber pedir. Saber pedir, pues, lo que necesito. La primera persona que tiene que cubrir sus necesidades soy yo misma. Pero también debo de darme cuenta en qué momento necesito pedir algo. ¿Sabes qué, hija o hijo? Necesito que ustedes se hagan cargo del lavado de los trastes porque aquí en esta casa todos colaboramos, por ejemplo, ¿sí? Aprender a decir sí cuando quiero decir sí. Aprender a decir no cuando quiero decir no. Aprender a cuidarse también implica detectar los duelos que tengo para poderlos resolver. Reconocer qué deseo tengo en este momento. Aprender a agradecer, a perdonar, a perdonarme y a reconciliarnos, ¿no? A pedir perdón y a reconciliarnos. Hacer un recontrato con la vida. Y muy importante, responsabilizarse de la propia vida y de nuestro propio bienestar. Hay un ejercicio que hacemos con Fina Sanz que le llamamos el regalo. Y este regalo tiene que ver con el autocuidado. Este regalo implica saber que mi bienestar depende de mí y está en mis manos. Y que soy capaz de darme placer y generarme espacios de gozo y alegría. ¿Qué es este regalo? Así como cuando vamos a alguna fiesta, algún cumpleaños y le queremos regalar algo a alguien, ¿no? Pensamos en qué es lo que le voy a dar. Entonces, el regalo tiene 3 componentes, ¿no? Un antes, un durante y un después. Y empieza desde qué es lo que le voy a regalar. Y entonces conecto con mi deseo, ¿no? Y con mi gusto. No, pues es que seguramente le va a gustar. Y entonces me empiezo a imaginar. Y además, ya que compré el regalo, pues hasta lo envuelvo, ¿no? Le pongo una envoltura linda o le pongo florecitas o le pongo algo para que se vea bonito. Es el antes. Durante. Llego y le doy ese regalo a esa persona maravillosa porque la quiero mucho y porque quiero hacerle sentir que la quiero mucho, que es bien querido por mí, bien querida por mí, que le deseo lo mejor. Es el durante. Después, cuando recuerdo cuando di el regalo, sí, fui a tal lugar y no encontraba del color y entonces cuando lo encontré llegué y se lo envolví y entonces no olvidaré la cara que tuvo cuando se lo regalé. Es el después, integro todo y entonces lo puedo respirar y digo, qué hermoso regalo he dado. Bueno, eso que yo doy afuera, también me lo puedo dar a mí. Y puede tener estos, y tiene que tener estos 3 componentes, el antes, el durante y el después, ¿no? Y entonces eso implica la autoescucha. ¿Qué se me apetece? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué se me antoja? ¿Sí? Y entonces yo me puedo dar un regalo, ya sea material o espiritual. Se me antoja comprarme un perfumito que vi la vez pasada y que no me lo había comprado porque pues no me alcanzaba, ¿no? Pero ya hice mis ahorritos y me lo voy a comprar. Esa es una forma.
Pero hay regalos espirituales que tienen que ver con darme un espacio en mi recámara y sentarme 5 minutos a hacer nada. Y ese es mi regalo, ¿no? Que si se me antojó leer un libro que tengo ahí que me regalaron un día en mi cumpleaños y que por tantas actividades que he hecho, no lo pude hacer. Ah, bueno, pues entonces agarro y me pongo mi contexto, ¿no? Me pongo a la mejor velitas, incienso, pongo música rica y entonces me siento a leer mi libro y entonces me agarro media hora, 1 hora, todas las tardes para leer mi libro. Me siento a ver una película, me hago unas palomitas de maíz, en fin. Pero implica primero, punto número 1, conectar con mi deseo y mi escucha. Y preparar todo mi contexto para darme el regalo. Número 2, me doy el regalo, ¿no? Ay, qué rico, ya me siento, lo leo, como palomitas, veo la tele, etcétera. Me regalo 5 minutos de relax para mí, perfecto. Y viene lo posterior, que es, ay, ya me lo di, qué rico, ¿no? Me agarro unos minutos para poder integrar este regalo que yo he hecho y poder decir, ay, qué bien, dependió de mí, ¿no? Yo puedo darme ese bienestar. Por eso el regalo es muy importante que cuando ustedes se den un regalo dependa exclusivamente de ustedes y que repercute en una situación positiva. Mucho cuidado con los regalos envenenados. Ah, pues como Angelina dijo que hay que escucharse y hay que contactar con el deseo, yo lo que quiero es echarme un cigarrito, ¿no? Y yo sé que me hace daño fumar. Ahí me estoy dando un regalo envenenado porque no está repercutiendo positivamente sobre mí. Al contrario, estoy haciendo algo que va en contra de mi bienestar. Entonces, el regalo siempre tendrá que depender exclusivamente de mí y tiene que repercutir positivamente en mí. ¿Qué pasa con la parte interpersonal? Pues muy importante, ¿no? Introducir las prácticas de bienestar en las relaciones, aprender a dar y aprender a recibir desde el placer, ¿sí? Aprender a cuidar al otro, aprender a recibir del otro el cuidado, ¿no? La escucha mutua, saber compartir los espacios, aprender a negociar, escucharse y expresar, manejar las emociones y resolver conflictos, ¿sí? A asumir que hay límites, ¿no? Que mi límite es el otro. También yo puedo tener toda la buena intención de querer cuidar a alguien, pero el otro tiene un límite y entonces él me dirá si puedo o no puedo y respetar en ese sentido, ¿sí? Aceptar cuando es un no, aceptar cuando es un sí, aceptar las frustraciones y darse cuenta cuando no hay que aceptarlas. Por ejemplo, pues no es aceptable pues que en una relación haya maltrato. Ah, pero es que yo lo amo mucho y él ya me dijo que no quiere nada conmigo. Bueno, eso es aceptar una frustración porque una relación se da entre dos. Pues yo tendré que elaborar mi duelo, pero si la otra persona no quiere estar conmigo, yo tendré que aceptarlo. Tener proyectos, ¿no? Proyectos compartidos y aprender a despedirse para poder hacer los duelos necesarios. Y bueno, pues también es muy importante la construcción de lo que es la familia afectiva, ¿sí? La familia afectiva es un núcleo de personas a las que amamos, por quienes nos sentimos amadas y con quienes vamos estableciendo lazos afectivos a lo largo de nuestra vida. Esto es súper importante en las relaciones interpersonales y que tienen que ver con estos ejemplos del buen trato a nivel relacional, porque todas y todos nacemos dentro de una familia de sangre. No escogimos a nuestro padre, no escogimos a nuestra madre, no escogimos ni siquiera a nuestros hermanos, etcétera, ¿sí? Pero yo sí escogí a mis amigas y sí escogí a mis amigos. Y esas amigas y esos amigos están ahí porque queremos estar ahí, porque se nos pega la gana estar ahí, porque queremos estar acompañándonos en el camino. La familia afectiva será la obligación de cada persona de hacerse de esa familia afectiva, porque podemos compartir en momentos en donde estamos bien, pero también en momentos de crisis
podemos echarle una llamadita a mi amiga o a mi amigo y decirle, oye, sácame a pasear, ¿no? No quiero estar aquí. Y ahorita que no podemos salir por el COVID, pues puedo hacer videollamadas, reuniones por Zoom, etcétera. Y, oye, pues, ¿qué te parece que a las 7 de la noche nos tomamos un cafecito, ¿no? Tú en tu casa, yo en la mía, y vamos platicando y nos vamos poniendo al día, ¿sí? Entonces, la familia afectiva será algo muy importante que se tiene que construir justamente, pues, en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? En las relaciones con las otras y los otros. Necesitamos cambios de valores, ¿no? A nivel social, para que se vaya permeando esta situación de buen trato en todos estos niveles, ¿no? Entonces necesitamos una educación en otros valores. A nivel social necesitamos aceptar las diferencias, que no todo tiene por qué ser igual, que en la diferencia también hay riqueza. La interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza, valorar la cooperación, promover la empatía y el respeto. Promover la igualdad y el respeto a nuestras diferencias, el respeto a las diversidades, educar para la paz, aprender, ¿no? Aprender y después enseñar, ¿no? La resolución no violenta de conflictos, crear ritos sociales que promuevan la paz, la solidaridad, el apoyo mutuo, promover el buen trato con los animales, las plantas, la naturaleza en general, y enseñar el buen trato en las escuelas y en las familias, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, los proyectos de amor son algo importante en la vida de las personas y que también es una manifestación del buen trato, porque los proyectos de amor dan sentido a nuestra vida. Estos proyectos de amor pues tienen que ser y pueden ser personales, relacionales y a nivel social también. Pues un proyecto de amor personal. Pues fíjate que hace tiempo que no me he ido a hacer un chequeo médico y me parece que ya me hace falta. Entonces hago un proyecto de amor hacia mi persona, ¿sí? Un proyecto de amor que además me va a traer una situación también de bienestar porque estoy atendiendo mi salud, ¿sí? Y entonces me programo y voy a sacar cita a mi clínica o voy con mi médico de cabecera para que me mande a hacer unos estudios clínicos. Ese puede ser un proyecto de amor personal, ¿sí? No, pues es que quiero comprarme una casa. Bueno, pues vamos a hacer un proyecto de amor donde el producto final sea, me voy a comprar mi casa porque estoy rentando. Y entonces voy viendo cómo voy juntando de poquito en poquito para el enganche hasta que por fin lo pueda yo materializar y entonces pueda pedir un crédito, ya sea en el Infonavit o bancario, lo que sea, pero yo ya también ahorré y entonces puedo materializar ese proyecto de amor, ¿sí? Puedo tener un proyecto de amor también relacional con la pareja, ¿no? Oye, ¿qué te parece si nos vamos ahora que se acabe la pandemia, a salir de viaje porque nos hace falta y entonces nos vamos con la familia y nos vamos a Acapulco, que está aquí cerquita, o a algún otro lado, nos vamos al bosque o nos vamos a acampar, es decir, un proyecto de amor donde nos lleve justamente a convivir, ¿no? Y también, bueno, que nos traiga ese bienestar por estar con la familia, ¿no? Y bueno, pues los proyectos de amor en lo social, ¿sí? Yo les voy a presentar, solamente aquí son 2 proyectos de amor en los que yo trabajo. Como me presentaron al inicio, llevo 21 años siendo integrante ad honorem del programa de intervención en crisis por desastres naturales y socioorganizativos de la UNAM. Y después esto se convirtió pues en un centro de intervención en crisis, ¿sí? Actualmente un proyecto de amor en el que estuve trabajando pues fue la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por el COVID-19, que consistía pues en poner a disposición de la gente pues unos números telefónicos para que la gente pudiera hablar si sentía tristeza, frustración, irritabilidad, ansiedad, etcétera, generados justamente por el COVID. Entonces, la atención que se da ahí es completamente gratuita, es un trabajo completamente altruista, ¿sí? Y que bueno, pues el único, se ha convertido en un proyecto de amor para mí porque es regresar a la sociedad, pues lo que la sociedad me ha dado a través
gusto de poderme haber formado como psicóloga en una universidad pública. Y bueno, esta otra foto que está al lado, pues es un trabajo que también hicimos en coordinación con diferentes lugares, que fue una brigada de apoyo psicológico después del sismo del 2017. Y así puedo enumerar algunos otros más en los que he participado, pero bueno, simplemente quería mostrarles pues que estos son ejemplos de proyectos de amor social que promueven justamente el buen trato a nivel social, ¿no? Los grupos comunitarios que de pronto también abrimos junto con FINA. Hay muchas manifestaciones de proyectos de amor en lo social y que es muy importante ponerle nombre, apellido, visibilizarlos para darnos cuenta que existen, ¿no? Afortunadamente en México tenemos muchos ejemplos, ¿no? Existe y está esta red Conecuitlani que trabaja con niñas y niños en comunidades de escasos recursos y que también ese es un proyecto de amor dirigido a la infancia, ¿sí? Pero que es muy importante también observarlos, verlos, ponerlos ahí, visibilizarlos, porque nuestra sociedad y sobre todo la sociedad mexicana, pues tiene muchos proyectos de amor. Entonces es muy importante, ¿no? Rescatarlos, ponerlos sobre la mesa y darnos cuenta que otra manera de estar, que otra manera de relacionarme en estos tres niveles, personal, relacional y social, existen, pueden hacerse, pero hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay mucho camino que necesitamos recorrer y me parece que es el momento de hacerlo, ¿no? Que seguramente algunos pues ya estamos trabajando en esto, pero que tenemos que sumar más, ¿no? Y bueno, pues si quieren saber más del tema y profundizar en ello, pues les dejo ahí la referencia del libro de Fina San Ramón, que se llama El buen trato como proyecto de vida, de la editorial Kairos. Muy bien. Pues por mi parte es todo, entonces pues le dejo la palabra a Kimberly. Gracias, Angelina. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si es que hay alguna pregunta, nuevamente les pido por favor que levanten su manita para que yo pueda identificar quiénes quieren participar y activar el audio. Al parecer, no sé si... Ah, ok. Brenda Nieto, adelante, por favor. Ay, perdón, Patti, perdón. Estoy donde voy. Gracias, hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la ponencia. Me parece que hoy más que nunca es muy importante cuestionarnos, cuestionar muchas cosas con relación al maltrato y esta propuesta sobre el buen trato, porque pasan muchas cosas desapercibidas que desde no está bien pasar y poderla reconocer, me parece que es un trabajo titánico, desde lo personal hasta lo social, y pues me parece que tienes una forma muy clara de poderlo externar, y yo te agradezco mucho la ponencia y la información y el compartir tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Gracias, Patti. Beatriz, adelante. Perdón, Beatriz iba, es que así, Beatriz. Ok. Sí, ya activé mi micrófono. Muy bien. Pues estoy muy agradecida, además, pues yo soy de la UAM Iztapalapa, soy psicóloga social, y bueno, he tenido experiencias muy interesantes donde precisamente lo que decía la maestra, que realmente las mujeres, las personas en sí, en general, a veces no nos damos cuenta que hay un acto de maltrato. Simplemente se vive como algo hasta natural, ¿no? Y cuando, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con las personas y les digo, ¿y no te sientes extraña ante esa conducta? Dice, sí, no me gusta. Entonces, si no te gusta, ya es un signo de que algo no está bien. Y a veces se piensa que porque, sobre todo las jovencitas, se ha dado mucho
que piensan que son las formas de relacionarse con los otros, que una forma de ganarse un espacio en el grupo de amigos es dejar que les insulten, que les digan ni por su nombre, a veces no saben ni cómo se llama, nada más les dicen, perdón el término, famoso güey, muchas cosas, ¿no? En Facebook, en todas las redes digitales, pues también hay mucho maltrato. Entonces, me parece excelente porque precisamente luego llegan personas y dicen, bueno, pero ¿por qué estoy repitiendo la historia de mi mamá? Ya tengo un matrimonio y ahora con el siguiente me está pasando lo mismo. Y ahora con este modelo me parece que es muy claro cómo se puede ir a un proceso diferente, ¿no? Estoy muy agradecida, el tema es muy interesante y qué bueno que haya gente que pueda compartir este tipo de temáticas. Muchas gracias. Gracias. Está Betty es quien, ok. Elizabeth, adelante. Elizabeth Aguayo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, Kem. Hola, Angelina. Pues yo tengo una pregunta, es un tanto profesional. Estamos varias de mis compañeras de un grupo de masculinidades. Vamos a dar un taller próximamente. Entonces, la pregunta pues es como qué sugerencias hay, a lo mejor teóricas o metodológicas, para trabajar un grupo de varones o de personas el tema de masculinidades desde la perspectiva de los buenos tratos. Okay. Gracias, Ay, Eli. perdón. De nada. Gracias. Y bueno, finalmente tiene la mano levantada Celeste. Celeste, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que me gusta mucho la propuesta del buen trato, ¿no? Porque creo que puede darnos oportunidad de crear, de ir creando propios códigos, pues, que den cuerpo, pues, a ese buen trato. O sea, casi siempre decimos, pues, que no nos peguen, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? O que no les peguen a los niños, pero justamente esas medidas que decía Angelina, pues, habría que como conjuntarlas e ir armando, ¿no? Ese concepto de lo que es el buen trato. Y un poco también mi pregunta iba por lo mismo que planteaba la compañera anteriormente, ¿no? Nosotros, bueno, yo colaboro en una organización que se llama COPEVI, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento. Y desde ahí, pues un poco, digamos que nos preocupa la situación de violencia en el país, ¿no? Y hemos hablado un poco sobre la cultura de paz, pero creo que esto, armado desde una visión de buen trato, puede dar buenos resultados en ejercicios comunitarios. Pero entonces me pasa lo mismo que decía la compañera anterior, ¿no? Bueno, ¿existe alguna bibliografía donde se pueda, digamos, abundar un poco más desde la perspectiva comunitaria, desde el trabajo con los grupos, que contenga ejercicios que fomenten ese buen trato? Okay. Si quieren, responde a esas dos preguntas. Muy bien, sí. Bueno, lo que es la terapia de reencuentro está basada en este modelo. Fina Sansramon, que es la creadora de este modelo, tiene varios libros. Tiene creo que 7. Es el autoconocimiento, bueno, es psicoerotismo femenino y masculino, los vínculos amorosos, los laberintos de la vida cotidiana, la fotobiografía, diálogo entre mujeres sabias, hombres con corazón, ¿no? Y otro que es donde va a ser la ponencia, que es la del buen trato, y próximamente va a sacar uno sobre pareja. Entonces, en todos los libros ustedes pueden ir revisando, cada uno va abordando como un aspecto importante, y ahí en los libros vienen algunos ejercicios, algunas preguntas de reflexión, etcétera, que pueden ustedes revisarlos, y ahí si quieren encontrar más sobre el tema,
pues ahí podrán consultarlos. Estos libros generalmente se venden, bueno, todos son de Editorial Kairos, entonces lo pueden googlear y pueden ahí ver en qué lugares pueden adquirir esos libros. Esa es una. La otra es que justo hay dos libros, el libro de Mujeres Sabias y el otro de Hombres con Corazón, que justamente lo que hacen es reunir en un grupo de mujeres, por un lado, y después a un grupo de hombres aparte, y entonces están trabajando, son grupos de reflexión que inclusive FINA trabaja desde el Instituto de Terapia de Reencuentro, que son grupos de reflexión que inclusive ahorita con esta contingencia, pues hemos estado haciendo algunos grupos de reflexión para acompañarnos durante el COVID. Entonces me parece que es muy importante, si quieren después lo podríamos ver y observar, pero son 5 preguntas que se hacen. La metodología es que no se juzga, ¿no? Cada hombre o cada mujer tiene alrededor de 12 minutos aproximadamente para platicar sobre ese tema en particular, y lo que se trata de promover es mucho la escucha, ¿no? Y entonces un día se habla sobre cómo se sienten a nivel físico en ese momento de su vida. Y otro día de la sesión es cómo me siento emocionalmente en este momento de mi vida. Y cómo me siento con respecto a mi sexualidad en este momento de mi vida. Y cómo me siento con respecto a la espiritualidad. Cómo me siento a nivel social, ¿no? Y bueno, ahora que ha ocurrido lo del COVID, pues se puso otra pregunta adicional de ¿cómo me siento ante esta situación del COVID en este momento de mi vida, ¿no? Entonces son grupos de acompañamiento justo para desarrollar la escucha, la empatía, el poder estar justo dialogando con otras personas alrededor de estos temas, ¿no? Entonces hay un moderador. Toda la metodología viene ahí en el libro en cualquiera de los dos, en el de Mujeres Sabias o en el de Hombres con Corazón. Y me parece que esa es una buena estrategia de acompañamiento. Ahora, en todos los trabajos que nosotros hacemos desde la perspectiva de terapia de reencuentro con los talleres comunitarios, trabajamos ejercicios, no solamente para trabajar la escucha personal, sino también la escucha el cuidado entre las y los miembros del grupo. Entonces establecemos algo, así como está el regalo, que es el regalo para mí, que depende de mí, etcétera, como se los platiqué. También está el cuidado, así le llamamos. Y el cuidado consiste, y ese es un elemento muy bonito que se introduce en todos los grupos y que genera un ambiente muy lindo, ¿no?, de acompañamiento, es que un día de la sesión alguien nos cuida. Pueden ser 2 o 3 personas integrantes del grupo. Y entonces les explicamos qué es el cuidado. Bueno, pues el cuidado es algo que nosotros queremos traer al grupo. Puede ser un cuidado espiritual o un cuidado material, pero tiene que conectarme primero con mi deseo, ¿no? Y mi gusto por cuidar al otro. Y entonces, pues hay quienes nos cuidan con una flor, hay quienes nos cuidan con una canción, con un incienso, con un poema, con una meditación. O hay quienes también llevan comida, ¿no? Comida para compartir. Yo les voy a cuidar con chocolates. No es que yo hago una gelatina muy rica, entonces me puse a hacer gelatinas y se los traje al grupo, etcétera. Y entonces a lo largo de las sesiones las personas llevan ese cuidado y lo comparten con las personas que están ahí. De tal suerte que todas las personas en algún momento cuidan y en otros momentos pues son cuidadas por el mismo grupo. Y entonces ahí justo una de las cosas que se promueve pues es el buen trato en las relaciones interpersonales. Y entonces muy importante también, porque ese es un ejercicio para darme cuenta si para mí es fácil cuidar o es difícil cuidar. Y por otro lado, si para mí es fácil recibir o se me dificulta recibir. Y bueno, eso ya es otro tema para el trabajo personal, ¿no? Pero estos elementos me parece que se pueden incorporar pues en los grupos, ¿no? En los grupos comunitarios, porque tiene que ver justamente cómo vamos experimentando las relaciones de bienestar y de buen trato en los grupos con las otras personas. Gracias. Y también tiene la manita levantada Jessica Escalante. Adelante. Buenas tardes. Hola, Jessica.
Hola, primero felicitarla, me gustó mucho su presentación. Gracias. Pues bueno, yo he vivido bastantes situaciones de violencia en mi familia y en otros ámbitos. Y bueno, yo he identificado esta violencia, he tratado de hacer un cambio por mí misma. Y bueno, ahora con su plática puedo llamarlo como un buen trato. Sin embargo, a veces caigo en frustración porque, por ejemplo, pongo límites a ciertas situaciones, sin embargo, como que ciertas situaciones van como penetrando poco a poco hasta un punto en el que me doy cuenta de que el límite que yo impuse o esa barrera que yo puse para protegerme o para no salir lastimada de ciertas situaciones, pues al final de cuentas desaparece. O sea, incluso si yo trato de no, pues de respetarla, ¿no? No sé qué pasa ahí o algún consejo. Okay. Muy bien. Muy importante darnos cuenta qué depende de mí y qué no depende de mí, ¿no? A veces quiero controlar lo que hay afuera y me frustra porque no puedo, ¿no? Entonces, muy importante primero darme cuenta que está en mis manos y trabajar en lo que está en mis manos. Y también muy importante saber darme cuenta cuando me tengo que alejar de las personas porque ya no están respetando justo el límite que yo puse. Uh-huh. Cuando se trabajan justamente este tipo de situaciones, necesito también darme cuenta que los modelos de maltrato están tan integrados que los puedo estar reproduciendo de manera inconsciente y que construir un modelo de buen trato me va a llevar tiempo, ¿sí? Entonces necesito primero tener mucha escucha conmigo, respetar mis propios tiempos, mis tiempos internos, y darme cuenta que todo esto es un proceso. Uh-huh. Y entonces, por supuesto que como el modelo de maltrato está tan integrado y es tan erótico para la gente, o sea, lo podemos observar hasta en las notas amarillistas en el metro, ¿no? Entonces, vemos una plana donde está la gente, donde hay un homicidio, donde la gente está atendida y hay sangre y demás, y al lado una mujer en bikini, ¿no? O sea, vamos viendo cómo estos elementos sociales pues son muy perversos, ¿no? Porque la violencia se va erotizando y de esa manera se va integrando a nuestras vidas. Bueno, así como los modelos maltratantes y los modelos de violencia son tan eróticos, yo necesito también aprender a erotizar el buen trato, de tal suerte que cuando una persona me trate bien, se me erice la piel, me sienta tan a gusto y tan contenta con eso que yo quiera permanecer ahí, ¿no? Por más tiempo. Por eso la parte erótica tiene que venir también primero desde uno, ¿no? Desde estos autorregalos y poder decir, a ver, ¿cómo voy a poner mi contexto para darme este regalo? Y si me voy a poner florecitas y si me voy a poner esto, o sea, se trata justamente de erotizar mi espacio de buen trato para poderlo integrar de manera corporal. Y entonces cuando yo digo que tenemos que tener mucha escucha y respetar nuestros tiempos es porque llevo tanto tiempo instalada en un modelo de maltrato, que por supuesto que llega un momento en el que me harto y que ya no quiero estar ahí, pero necesito irme construyendo de manera paralela un modelo de buen trato, erotizar lo que me agrade, que me guste. Y entonces va a haber un momento en el que voy a ir transitando de este maltrato a este buen trato. Este periodo es un periodo de infase. Esto viene mejor explicado en el libro de los vínculos amorosos de Fina. Entonces, este maltrato y este buen trato, el tránsito le llamamos infase porque me asomo con el buen trato, ya lo estoy coqueteando, ya lo estoy mirando, pero me regreso al maltrato. Y de pronto me doy cuenta que sigo en el maltrato y tengo que volverme a regresar y decir, no, a ver, Angelina, ya volviste a caer en el maltrato. Acuérdate que ya sabes que hay un buen trato y que ese te gusta y que ese lo vas a erotizar. Entonces, te regresas al buen trato, pero de vez en vez te regresas de nuevo al maltrato porque es lo conocido, ¿sí? Va a llegar un momento por tu propio proceso en que vas a decir, es que este maltrato es la neta del planeta,
del planeta, ¿no? Este buen trato es el que yo quiero tener en mi vida y es en el que quiero estar instalada por más tiempo. Poco a poco, este modelo de maltrato se va desdibujando. Por eso es tan importante trabajar en estos 3 niveles, porque yo lo puedo trabajar de manera interna, eso depende completamente de mí, ¿sí? Pero es que si yo tengo incorporado este bienestar, este buen trato para conmigo, entonces lo podré compartir con las personas con las que yo me relaciono, con la familia, con las amigas, con los amigos, etcétera. Entonces necesito hacer, pues, integrar en mi cuerpo estas sensaciones de buen trato y generar esas experiencias en la parte relacional con la familia, con las amigas, con los amigos, de buen trato también, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que la parte social, pues es algo que todas y todos tenemos que trabajar y cada una, pues desde las diferentes trincheras en donde estamos, ¿no? Entonces, muy importante escucharme, ¿no? No juzgarme, entender mis propios procesos internos y bueno, muchas veces el acompañamiento terapéutico ayuda, ¿no? Ayuda mucho para esto. Gracias, Angelina. Y bueno, yo tengo una última pregunta, que es, ¿por qué es importante abordar el tema o desde la perspectiva del buen trato en las unidades de género, ¿no? O sea, ¿por qué desde las unidades de género? Entiendo que puede ser desde diferentes espacios, pero ¿por qué desde las unidades de género también es importante abordarlo desde esta visión? Claro. Me parece que es muy importante observarlo porque en las unidades de género llega a un sector muy amplio de la sociedad y es ahí donde se pueden hacer estos proyectos de amor a nivel social. Plantearlo en estos 3 niveles, en la parte personal, en la parte interpersonal y en la parte social, bueno, las unidades de género impactan en el ámbito social, ¿sí? Si podemos estar trabajando generalmente siempre se trabaja en la inmediatez y en dar respuesta de manera rápida a las situaciones de violencia, ¿sí? Pero nos podemos quedar únicamente siendo reactivos ante estas demandas que están surgiendo en el momento y en el día a día. Pero si no empezamos a impulsar modelos alternos, entonces van a seguir existiendo este tipo de patrones y yo me voy a quedar ahí. Necesitamos aprender, así como decíamos, ¿no? En la diapositiva les decía, necesitamos aprender el buen trato y que el buen trato se enseñe en las escuelas y en las familias. En la parte social, ¿no? Las unidades de género juegan un papel muy importante, porque entonces desde ahí también podemos ir permeando modelos de buen trato que nos permita, pues, prevenir, ¿no? El maltrato y la violencia que hay en muchos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que esa es justamente la importancia, el impacto que tienen las unidades de género y todo lo que abarca, ¿no? Todos los alumnas, los alumnos, los claustros, las comunidades en los que permean, me parece que es algo bien importante porque si empezamos a permear en ese nivel, entonces podemos ir reproduciendo, ¿no? Y empezar a permear y que se hable del buen trato y de la importancia que tiene el crear estos nuevos valores, ¿no?